Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en el chat de Prevem. En esta ocasión vamos a hablar de hipertensión arterial. Soy el doctor Alejandro Serrano, médico internista. Hoy nos toca platicar un poquito de hipertensión arterial sistémica. Esta patología es una de las patologías más comunes en todo el mundo y pues en esta ocasión vamos a hablar de qué se trata, cómo se diagnostica, cómo se previene, cuál es lo que tenemos que estar al pendiente para vigilar las posibles complicaciones y algunas situaciones especiales, algunas consideraciones. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es la elevación de la presión arterial hasta un nivel que aumenta el riesgo de padecer enfermedades del corazón, del cerebro, del riñón. Y esto pues, es importante de identificarlo. Ya una definición más completa es una enfermedad compleja en su fisiopatología que incluye diversos causales, ya que involucra parte genética, mecanismos de regulación, mecanismos endocrinos, en fin, una serie de factores que pueden ser las causas de la hipertensión arterial. Esta enfermedad hay que tener en mente que, bueno, es crónica, pero es controlable. Y bueno, ya lo había mencionado, tiene muchos factores y el principal objetivo de llegar a este control es evitar todas las complicaciones que puedan presentarse a largo plazo. Ya lo había mencionado, los órganos más vulnerables son el corazón, el cerebro, el riñón, los ojos e incluso pues, a veces hasta las extremidades, la circulación periférica. ¿Cuáles son los valores que debemos de cuidar? Bueno, la presión arterial en sí, ¿qué es la presión? Pues la presión es la presión con la que la sangre se distribuye a todo nuestro organismo a través de los diferentes vasos sanguíneos, vasos y venas y que llega a todos los órganos. Esta presión tiene unos valores que se miden en milímetros de mercurio, que lo ideal es 120 a 80. Cuando supera esos valores hay diversos grados de severidad que van desde la hipertensión leve hasta la hipertensión severa y ya en casos extremos, pues emergencias hipertensivas con ya afección ya específica a órganos como los que mencioné, el corazón, riñón, etc. Entonces, el principal propósito de identificar y tratar es, obviamente, disminuir todos los síntomas agudos que puedan presentarse, pero sobre todo evitar las complicaciones a largo plazo, sobre todo las cardiovasculares, y eso incluye corazón, pulmón, circulación renal y cerebral incluso. Ya había mencionado, es una enfermedad de prevalencia primaria en todo el mundo. México no es la excepción. Tenemos una incidencia, pues se dice que en las edades productivas, que son la de los 16 a los 50 y tantos años, un porcentaje de aproximadamente en diversos estudios y diversas estadísticas supera los 20 hasta un 30%. En México, bueno, los estados que más vemos o que más afectados están aparentemente tienen que ver con el desarrollo poblacional y tenemos que los estados del norte, las ciudades, es donde tenemos incidencias mayores que llegan a ser hasta del 44% en las ciudades fronterizas y las estadísticas más bajos o la prevalencia más baja son en los estados del sur, sobre todo pues, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca. Aparentemente pues el vivir en un ambiente cálido y a nivel del mar pues es beneficioso. Sin embargo, pues son estadísticas pues bastante alarmantes, ya que son los mínimos que tenemos ahí son 24% de prevalencia y llegamos a tener hasta 44% en otras ciudades. Este 44% de prevalencia en números, ¿qué significa? Bueno, se dice que en México hay aproximadamente más de 20 millones de personas que padecen de hipertensión arterial. Esta es una estadística aproximada, porque en realidad esos 20 millones, pues no todos están diagnosticados, y de los que están diagnosticados, que muchas veces no es ni la mitad, los que saben que son hipertensos, pues la mitad de esa mitad, o incluso hay quien dice que menos de la mitad, es decir, una tercera parte, son las que de este porcentaje de pacientes hipertensos están diagnosticados y solo una pequeña parte están controlados, es decir, de esos 22 millones llegamos a una cifra de aproximadamente 5 millones que están alcanzando metas, es decir, están previniendo a largo plazo complicaciones cardiovasculares, renales, cerebrales y todo lo demás que sabemos que existe de hipertensos en México, que son más de 15 millones, pues son personas que, aunque algunos de ellos están diagnosticados, pues no tienen un adecuado control de su enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que implican o que están implícitos en esta enfermedad? Pues son múltiples, desde la edad, el sexo, la ocupación,
incluso los hábitos de vida. Estas últimas circunstancias, los hábitos de vida han cobrado una gran relevancia en últimas fechas, ya que se ha visto que el tipo de alimentación, el tipo de actividad física, el tipo de abuso de sustancias como alcohol, cigarro e incluso el sobrepeso pueden condicionar problemas que van a ser de más difícil control o que van a favorecer la aparición de esta enfermedad. Ya lo había mencionado, no solo estos factores pueden afectar o favorecer la presencia de la hipertensión, también la herencia es un factor también que participa en la hipertensión arterial. Otras alteraciones u otras enfermedades como la diabetes mellitus y la hipertensión, van prácticamente de la mano en riesgo cardiovascular. Otras alteraciones que nos aumentan el riesgo de padecer hipertensión son alteraciones de los lípidos, es decir, de las grasas, colesterol, triglicéridos principalmente. Y ya lo había mencionado, la actividad física juega un papel de gran relevancia. Sobre todo el sedentarismo hace que tengamos un factor de riesgo más. Esta hipertensión arterial, ha habido varias clasificaciones en cuanto a severidad y hay que hacer notar que una de lo que debemos estar alerta son las urgencias o emergencias hipertensivas, que es la hipertensión arterial que llega a un estado extremo que puede llegar a costar la vida del paciente por complicaciones agudas, ya sea en el corazón, un infarto, en el riñón, un infarto renal, o en el cerebro como una hemorragia o un evento vascular de tipo hemorrágico, y diverso tipo de lesiones pasando por el ojo e incluso la circulación periférica. Y así tenemos que la clasificación que es la más aprobada y la más reciente del 2017, la clasifica en la presión normal, que es la de 120/80, la que todos debemos tener máximo, la presión elevada, la que ya sube entre 120 y 130/80, que ya se considera elevada, la hipertensión arterial grado 1 o estadio 1, que es de 130 a 140 de la sistólica contra 80-90 de la diastólica, y la grado 2 más de 140-90. Estos valores son más estrictos que los que se habían visto en años previos y en otros, pero lo que se han reducido a estas cifras porque se ha visto que el ser más permisivo en iniciar terapia a cifras tensionales más elevadas, condicionaba a largo plazo mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. ¿Cómo vamos a diagnosticar la presión arterial? Los medios tradicionales para verificar la presión arterial son múltiples, desde el tradicional, que es el baumanómetro con un estetoscopio, que es el tradicional, pero es el más estandarizado. En la actualidad existen múltiples dispositivos electrónicos de pulso, de muñeca, y que algunos de ellos validados, algunos más precisos que otros, pero todos tienen una relevancia para el seguimiento, sobre todo estos artículos electrónicos, del seguimiento domiciliario de los pacientes. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar la hipertensión? En base a 2 o más determinaciones, idealmente 3 determinaciones en intervalos de entre 2 o más semanas. Que tengamos cifras mayores de 120/80, ya estamos hablando de hipertensión elevada, estadio 1, 2 o 3, de acuerdo a los criterios que mencionaba hace ratito. O si en una ocasión aleatoria tenemos unas cifras tensionales mayor de 180-110, ya consideramos que es hipertenso, ya que es un valor que sale por encima de cualquier rango diagnóstico. Se ha visto que cuando ya tenemos determinaciones que están entre los 130 hasta 89, 139-89, previo a eso y más de 120/80, el paciente ya puede tener diversas alteraciones patológicas, como alteraciones cardiovasculares, hipertrofia ventricular, progresión del engrosamiento de las arterias, e incluso a nivel renal ya empieza a haber proteinuria, que es orinar proteínas, y eso allá son signos de afección renal. Puede haber ya alteraciones incluso en radiografías de ateroma, es decir, depósitos de calcio en las arterias, endurecimiento de las arterias. Esto cuando ya tenemos pacientes que ya tienen cifras por arriba de lo que sería normal alta, es decir, por arriba de 130/80 y hasta 139/89. Cuando tenemos pacientes que ya tienen más de esos valores, es decir, más de 140/90, el paciente ya puede tener datos o ya tiene riesgo de tener dolores tipo anginosos,
puede tener episodios transitorios cerebrales, puede tener hemorragias oculares, puede tener ya daño renal. Previamente yo he visto que ya podía haber proteinuria. Aquí ya puede haber datos ya más francos, clínicos y de laboratorio de daño renal, e incluso de riesgo de lesión de órganos, de vasos grandes, como la aorta, con ruptura de lo que conocemos como aneurismas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Idealmente, en relación a la cifra sistólica, lo ideal es tenerla por debajo de 130. Las recomendaciones previas se decía que si era un grupo de personas afroamericanas, si ya tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular u otros factores de riesgo, se recomendaba esto. Si no, era hasta 140. Hoy, en la actualidad, la recomendación es 130, la meta de tener la hipertensión en cualquier grupo, incluso con comorbilidades, e idealmente pues, por debajo de 120, por debajo de 130, de 120 a 130. ¿Cuál es uno de los elementos de gran relevancia en el tratamiento? Hablando del tratamiento y hablando del conocimiento de todos estos factores de riesgo, pues uno de estos es el estilo de vida. Y del estilo de vida tenemos la dieta, la actividad física, la obesidad, el consumo de sustancias nocivas como alcohol, cigarro o incluso algunas otras drogas que pudieran considerarse recreativas. Las metas del tratamiento, pues obviamente el disminuir los valores, la hipertensión a los valores que mencioné, es disminuir todos estos riesgos cardiovascular y de enfermedades que pueden ser pues, letales. Se propone no solo cambiar los hábitos de vida, se propone tratar todos los factores reversibles que podamos identificar, como son las dislipidemias, la obesidad, la diabetes en caso de estos, y pues las metas es tener por debajo de 130, 80. Antes se decía que los pacientes diabéticos eran los que tenían que tener esta cifra y los demás podíamos estar hasta 140, 80. Hoy se demuestra que todos debemos estar por debajo de 130, 80, salvo pacientes que están en edad avanzada y que pues, por su condición a veces es tolerable a lo mejor 140, 80, que sería la excepción a esta regla. Estas son unas guías de tratamiento que, bueno, lo que finalmente buscan es tener el medicamento idóneo para tener el tratamiento de la enfermedad. Esto es complejo porque el medicamento idóneo es el medicamento que tenga menos tomas, que tenga menos efectos secundarios y obviamente que sea efectivo. Sin embargo, pues cada paciente va a tener su medicamento idóneo. Y la importancia de seleccionar este medicamento idóneo pues es tener el mejor apego y tener pues, una buena respuesta. Ya lo había mencionado al principio de la plática, de los pacientes que se detectan con hipertensión, pues ni siquiera una tercera parte tienen un buen control. Entonces mucho se debe del apego que tengan a su tratamiento, del seguimiento que tengan a esto, pero mucho se debe a la elección del fármaco. Por lo cual la elección del fármaco pues, es crucial en el tratamiento de esto. Pues el grupo de fármacos que tenemos son múltiples, algunos con indicaciones sobre otros. La verdad es que cada fármaco tiene una indicación específica para cada paciente. No hay una receta general para los pacientes, lo que sí hay una meta general que debemos llegar. Y para esto, bueno, existen múltiples combinaciones basándonos en el conocimiento de la fisiopatología que mencionamos, los factores simpatomiméticos, la activación del sistema renina-angiotensina, los factores ya que pueda tener el paciente como diabetes o una cardiopatía, es decir, una enfermedad del corazón, que tengamos que tomar en cuenta estos factores para la elección del medicamento ideal y que, bueno, pues si se requiere alguna combinación, incluso hacer uso de las combinaciones ya existentes con el fin de tener el menor número de tomas, con la mayor efectividad, el mejor apego y el mejor éxito terapéutico. Muchas gracias, fue un gusto haber estado con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Cualquier duda, están mis datos de correo electrónico. Con mucho gusto estoy a sus órdenes y seguimos aquí en Prevem.